Así. Bueno, pues nada, buenos días a todos y en primer lugar por dar las gracias a Enerclub sobre todo y también a los patrocinadores por la oportunidad de exponer pues, un tema que fue el estrella el año pasado de alguna forma, pero que este año ya tenemos un año más de experiencia y ya podemos contar algo, ¿no? Lo que era simplemente una plasmación de regulación y un inicio del funcionamiento del mercado, a día de hoy ya se puede ver algo. Evidentemente un año, la perspectiva de un año sigue siendo poco, comparada con el recorrido que tienen otros mercados europeos y el grado de desarrollo que observamos, pero bueno, de alguna forma podemos ya hacer ciertas evaluaciones de esto, ¿no? De alguna forma, labrar el último pues implica que es inevitable repetirte muchas de las cosas que han hecho otros ponentes, pero también es verdad que te da la libertad de centrarte en otras cosas y no entrar en repetir cosas que ya también se han hablado, aunque sean parte del material que traes contigo, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo pues dinámico y de alguna forma pues evitar repetirnos, ¿no? Es obvio que el concepto del mercado organizado o el desarrollo del mercado en genérico está en la voluntad del regulador y del Ejecutivo Europeo y se plasma en sentencias como las que vemos, por ejemplo, en el European Target Model, de forma que es el consumidor el beneficiario final de que haya un mercado desarrollado y que todos los consumidores en Europa tienen derecho a beneficiarse de, pues eso, de los beneficios que aportan los mercados en los sistemas energéticos, gasista y eléctrico, o lo que dice el Winter Package, que sí que es verdad que está orientado más a la electricidad, pero donde presenta pues la misma voluntad, ¿no? Que los sistemas energéticos basados en el mercado siempre son los que producen las señales adecuadas que al final estimulan la necesaria inversión y también la conducta de los operadores a la hora de tomar decisiones económicas. Bien, esto es la entrada de MIBGAS, ¿no? El panorama que hay en el mercado, porque ya había un mercado, lógicamente, en España, en el sistema gasista, cuando entra a finales de 2015, ¿no? Estamos en un sistema donde no hay referencia de precios, cuando entras en cualquier sistema hay precios de todas las zonas europeas, pero no había un precio español. Evidentemente había un precio español que se negociaba en OTC y que era conocido sobre todo por los que negociaban en OTC, pero no había un precio que fuera accesible al público o reportado por las agencias de noticias como un precio firme que se podía consultar en webs de algún operador organizado. Por lo tanto, la aparición de MIBGAS entra o crea un cierto grado de transparencia, que es la voluntad del regulador cuando crea este mercado, a partir de las señales públicas de precio. Estamos hablando de un mercado 100% OTC, el que había en el sistema gasista español, cosa que era prácticamente único en toda Europa, o al menos en los países más desarrollados de Europa, donde una gran parte del gas se negociaba en mercados organizados o exchanges. Entonces, desde este punto de vista, el mercado español secundario era incompleto o muy parcial o muy volcado hacia la negociación en OTCs. Aparece un organismo neutral, en este caso gestionado por una entidad que no depende de los grandes operadores, de los grandes agentes del mercado, que empieza a gestionar este mercado y por tanto se trata de que aporte un grado de confianza a los nuevos entrantes y también a la competencia entre los comercializadores. Mientras que el sistema actual de OTC, que no deja de ser un mercado de cierta confianza, que de alguna forma también los brokers ayudan a fomentar, siempre establece limitaciones para nuevos entrantes, se le piden garantías especiales, o simplemente está la discrecionalidad de los dominantes, el hecho de que no quieran simplemente vender o comprar gas, en el caso de los ajustes a los nuevos entrantes, pues aparece una entidad que establece una negociación anónima y un sistema de garantías igual para todos que elimina este tipo de barreras de entrada. Y finalmente también el mercado aporta una serie de productos a medida, homologables en los de toda Europa, es decir, cuando hablamos de un producto en MIBGAS, hay equivalentes en toda Europa que de alguna forma también existe en el mercado OTC, pero también es un mercado más orientado a la necesidad del momento y por tanto adaptar los productos a la necesidad del momento. Estos son los beneficios que son pues, teóricos y sacados de la regulación que intenta aportar un mercado y que de alguna forma pues, empiezan a aparecer, empiezan a visualizarse desde el momento en que MIBGAS entra en escena a finales de 2015. Bien, aquí ves la evolución del número de agentes. El primer día, cuando se abrió la primera negociación, pues había 7 agentes registrados, ¿no? Es verdad que algunos hicieron un esfuerzo muy grande por estar ahí el primer día y bueno, fue casi una carrera contrarreloj desde que salió la regulación hasta que 2 días o 3 días después empezó la negociación
y se empezó con 7 agentes y a día de hoy tenemos 45. Como ves, no siempre es de monótona creciente, sino que alguna gente se ha dado de baja, quizá porque hizo muy rápido sin conocer del todo lo que era el mercado o simplemente porque el sistema de garantías no le cuadraba y ha preferido tomar otras opciones. Pero lo cierto es que a día de hoy hay 45 de los 95, que es la parte de arriba, que están registrados en el sistema gasista, porque sabéis que MIBGAS es también el gestor de garantías y por tanto hace el registro de todos los agentes y es donde se depositan las garantías que son necesarias para todo el sistema gasista. La diferencia entre estos 50 agentes pues hay que ver cómo evoluciona, no todos ellos necesariamente tienen vocación de participar en el mercado o no es su función, por ejemplo ahí están las distribuidoras y demás que no necesariamente tienen que incorporarse. Pero de alguna forma sí que hay que decir, y la lista es pública, que todos los grandes operadores sí que están ya dados de alta en el mercado y que hay un cierto nivel de participación. De esos 45, pues sí se puede decir que aproximadamente la mitad sí que están activos o realizan frecuentemente operaciones en el mercado. Bueno, ahí tenéis algunos datos ya más concretos sobre el volumen de negociación. Ya hemos hablado de esto, hemos puesto cómo ha evolucionado la demanda total nacional, porque de alguna forma, aunque no sea parte de los indicadores públicos, sí que conviene tener una cierta referencia respecto a todo el volumen de gas que se introduce en el sistema. Al fin y al cabo, el punto virtual de balance pues es una virtualidad, pero también refleja el estado de todo el sistema gasista físico, ¿no? Veis que la gran punta se produce en octubre, que no ha sido superada en enero, a pesar del gran volumen. Hay otra componente que veréis aquí luego, que también explica por qué en octubre ha sido más alta, pero sin duda la entrada del nuevo sistema de balance ha sido un poco, quizá decir disruptivo es exagerado, pero sí ha cambiado bastante, como se esperaba de alguna forma. Esto estaba ya previsto, que los sistemas de balance, con la experiencia también de otros países que iniciaron un año antes la aplicación de la circular de balance, sí que ha creado ese punto de liquidez en el sistema que, si bien ha bajado en los meses siguientes, sí que se nota un cambio significativo en el volumen, aunque sigamos hablando sin tirar cohetes o echar las campanas al aire, ¿no? Sí que pues ha contribuido de forma importante. Vamos a verlo con una mayor segregación de qué tipo de gas se está negociando en el mercado. Aquí lo veis, hay un cambio muy importante en junio, un salto tremendo en liquidez, ya la hubo en mayo, un cambio significativo respecto a los meses anteriores de alguna forma, pero en el momento en que entran gases regulados en gran volumen, se produce ese importante aumento en liquidez. Obviamente estamos hablando de doblar volúmenes, pero eran volúmenes muy reducidos, ¿no? Con lo cual esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre miro más a lo verde, que es en el fondo la parte de negociación libre, es decir, las operaciones que voluntariamente intercambian los agentes. Al final, un mercado, por muy patrocinado que esté o muy ayudado por medidas regulatorias, tendrá éxito en la medida que los agentes quieran utilizarlo y lo hagan parte de sus transacciones libres. Y se podrá fomentar de alguna forma, pero esta parte es la clave del éxito, en mi opinión, de que el mercado sea realmente líquido, tenga profundidad y sea de la preferencia de los agentes. Decíamos la importancia del gas colchón durante la época de verano en subir la liquidez, y a partir de octubre existe este componente que yo creo que es el que marca la diferencia respecto a enero en cuanto al plus que hay en octubre, pero aparecen las acciones de balance que de alguna forma sustituyen a los gases regulados anteriores. Entonces, esta es más o menos la radiografía del gas que se está negociando en MIBGAS en este momento. Es evidente que en octubre ocurre el cambio de la situación de balance, donde también posteriormente hay un cierto aprendizaje, es decir, las primeras facturas por desbalance llegan a mediados o finales de octubre y en noviembre, y entonces es donde los agentes ya tienen muchos más elementos para valorar si les conviene realmente ajustarse en el mercado, y esto se vio claramente en octubre, o realmente prefieren desbalancearse o utilizar simplemente otros medios para hacerlo, ¿no? Entonces ha disminuido de alguna forma ese número de operaciones que ocurrieron en octubre, como veis. Y claramente octubre y enero son los 2 meses donde más turbulencias ha habido en el mercado. Recordáis, en octubre
pues aparece por primera vez las noticias acerca de las nucleares francesas, que acaban teniendo un impacto claramente en el gas, y en enero pues la tormenta perfecta esta, que se repitió al cabo de unos años, porque periódicamente estas cosas inevitablemente se van a volver a repetir. Bien, aquí hablamos de las cantidades transaccionadas. Cuando hablamos de cantidades siempre hablamos del nocional, es decir, no está multiplicado en el producto mes, por ejemplo, si se negocia 1 gigavatio hora, no está multiplicado por 30, sino que se computa como 1, ¿no? Por eso veis que realmente el producto mes quizá tenga más peso que el volumen final, pero también de alguna forma es cierto que no existe la misma liquidez entre todos los productos, es más, hay una gran desigualdad, una clara preferencia ahora mismo por los productos spot, que veis que prácticamente desde el tercer trimestre empiezan a igualarse en volumen, es decir, se negocia tanto diario como intradiario y prácticamente en los mismos volúmenes en el mercado. Bien, si hablamos del número de transacciones, y luego os haré una comparativa con Europa para valorar realmente dónde estamos, y esto es mucho o es poco, pues vais viendo la evolución. Realmente estamos hablando de ya pues de más de 50, 60, 70 transacciones diarias a lo largo de enero, a lo largo de los diferentes productos. Y como digo, una participación superior a los 20-25 agentes activamente cada día en ese tipo de transacciones. De los 45, recordáis que son los que estaban registrados. Bien, veamos también la evolución del precio de estos dos productos. Estrella, digamos, en MIBGAS, claramente MIBGAS nace con una vocación de mercado spot, que es la primera base fundamental que hay que consolidar en todo mercado organizado, sobre todo naciente, aunque otros mercados empezaron listando todos los productos. Aquí se prefirió fomentar sobre todo el hecho de la existencia de un mercado spot y ver cómo esto podía ir evolucionando. Veis la evolución de esto, la volatilidad que aparece aquí y las enormes subidas que ha habido en el trimestre 1 de 2017. Abajo tenéis el grado de volatilidad de cada uno de los productos, es decir, mientras que en el trimestre 2 el intradiario se empieza a utilizar más, pero también con mayor volatilidad, en el T3 están alineados, y en el T4, es decir, a partir de la aplicación del código de rebalance, curiosamente es diario el que tiene más volatilidad y acaba igualándose en el último trimestre que hemos considerado aquí, o sea, es el comienzo del T1 de 2017. Es obvio, y ya se comentó antes, la gran importancia que ha tenido el régimen de balance en elevar la volatilidad del mercado. Hay otros factores más, como os decía, el impacto de la crisis nuclear francesa, que ya aparece en octubre, que también de alguna forma, pues lógicamente está interiorizado aquí. Y esta es la evolución que ya lo hemos visto antes y se ha comentado profusamente sobre los precios europeos y bueno, pues esa característica que es la destacable, que MIBGAS en este momento, o el precio, considerando que MIBGAS refleja de alguna forma el precio spot en España, y hay muchos indicios que así lo indican, un crecimiento en los volúmenes, lógicamente, pero también el hecho, que es creo conocido por muchos de vosotros que operáis en el mercado, de una gran alineación entre el OTC Spot y MIBGAS, que yo creo que es lógicamente uno de los mayores indicadores de que MIBGAS está reflejando correctamente el precio spot que tenemos en el sistema gasista español en este caso, ¿no? Solo comentaros esto, es decir, la gran alineación que después de un cierto periodo, que también es invernal como este, de separación desde Europa, una gran convergencia y una posterior separación en cuanto aparece pues, ciertos problemas en Europa que sobre todo se han visto reflejados en el último momento. Aquí hay varias cosas que se vienen a reflejar, también lo ha comentado Sergio, y es como de alguna forma el mercado de Francia Sur, el TRS, está sirviendo como referencia en gran medida durante muchos periodos a los precios en España. Es decir, claramente, y se ve claramente por periodos diferenciado, hay dos grandes drivers de precio que están condicionando el precio marginal. Si consideramos que el mercado spot, como debe ser así en cualquier mercado que funcione correctamente, es un mercado que refleja el precio marginal del gas, es decir, el precio del último megavatio hora de gas que se incorpora en el sistema. En el sistema gasista se habla mucho de la última molécula, pero yo me siento quizá más cómodo hablando del último megavatio hora que se incorpora al sistema gasista. Pues vemos que hay épocas donde el último megavatio hora
se toma como referencia el de Francia, es decir, lo que te cuesta traer 1 megavatio hora desde el TRS, y se mayora con el peaje a corto plazo que tenemos en la interconexión. Probablemente en otros momentos, donde es el GNL el que marca ese ese precio marginal, estamos mayorando también el precio del GNL traído hacia Europa, las costas españolas, es decir, el precio de un barco comprado en spot, traído hacia aquí con un shipping y regasificado, es decir, pagando también el peaje a corto plazo, en algún momento se está reflejando aquí de alguna forma. Esto trae a colación pues, la importancia que tienen los peajes a corto plazo en condicionar el precio marginal del mercado del gas en España. Es decir, estamos hablando de un sistema de peajes que se ha creado en el pasado, es un sistema de peajes pensado para la recuperación de costes del sistema, donde lógicamente la primera motivación era esa, pero al aparecer un cierto mercado que está reflejando esta señal de precio, vemos el impacto que está teniendo los peajes a corto plazo en la formación del precio marginal. Y evidentemente no se puede olvidar que este precio marginal de la electricidad, como veremos ahora, se acaba traduciendo también en una oferta en el precio marginal eléctrico y un impacto en el precio final de la electricidad que estamos teniendo. Es decir, sí hay, y yo creo que debe haberla, una cierta repensada o rediseño del sistema de peajes, no se debe olvidar el impacto que está teniendo esto ahora en el mercado, en el precio marginal del gas, y por tanto, en determinados momentos, claramente, esto ha sido uno de ellos, como veremos ahora en una transparencia que tengo, el impacto en el precio final de la electricidad y el impacto que tiene al consumidor, no solo en la factura del consumidor doméstico, sino también probablemente en el consumidor industrial. Bien, esto es simplemente la volatilidad, lo hemos comentado antes y no quería detenerme mucho tampoco, es decir, en los mercados la volatilidad es un componente importante que se monitoriza, no solo la variación de precios, sino esto. Veis el NBP, los problemas que hubo en los almacenamientos en verano, que también se han reflejado en la caída de precios en toda Europa, pero también un aumento claro de la volatilidad en aquel momento, y cómo MIBGAS, que tenía una volatilidad muy baja, a partir de la aparición en octubre, no solo aumenta en volumen, en número de operaciones, sino también en volatilidad. Claramente nos convertimos en el mercado estrella hasta que el TRS dispara su volatilidad en el momento en que aparecen los problemas durante el mes de enero. Bueno, aquí veis un grado, el grado de madurez de los mercados europeos con los que inevitablemente nos tenemos que comparar, ¿no? Sobre todo a la hora de medir el desarrollo. Estamos bastantes años por detrás del desarrollo de los mercados europeos. Los últimos que se establecieron, quizá lo más comparable es Francia, alrededor de 2008, es decir, que ya tiene un recorrido de bastantes años por encima de nosotros. He puesto con ciertos colores lo que son claramente los dos mercados estrellas, que probablemente en este momento son dos mercados que quizá ya son inalcanzables, es decir, son mercados que han tenido ya una masa crítica como para explosionar, y es muy difícil que ningún otro mercado, como estáis viendo, sea capaz de llegar a estos valores. ¿Por qué? Porque cuando un mercado se convierte en la referencia, por ejemplo el NBP, no solo es la referencia para traer GNL a Europa, el precio del NBP, por cierto, ayer convergieron, como muchos de vosotros sabréis, los precios en Asia del GNL con los precios del NBP, con lo cual es posible que ya se estén tomando muchas decisiones acerca de traer el GNL a Europa, que hasta ahora estaba traído directamente por Asia con los precios tan altos que se estaban pagando. Cuando esto se convierte en esta referencia, evidentemente atrae la mayor parte del gas, y no solo eso, sino que atrae la mayor parte de las coberturas financieras que se hacen sobre el gas, con lo cual aumentan tremendamente los volúmenes que se negocian, sobre todo en productos a plazo, que tienen esos multiplicadores de los months y los quarters y los calendars, que es muy difícil negociar en otros mercados porque no tienen ese tipo de atracción al ser referencias internacionales de precio. Es decir, el NBP y el TTF, y probablemente se queden consolidados los dos por el hecho también del Brexit, quizás es importante que esa superación de uno por otro probablemente ya no ocurra, sino que NBP tenga una cierta independencia respecto al TTF, pero de alguna forma se están consolidando como mercados inalcanzables
para el resto de Europa y referentes en todos los sentidos. Pensad, por ejemplo, que la tarifa del consumidor final italiano está referenciado al TTF, cosa que puede ser chocante, pero bueno, hay este tipo de cosas, ¿no? La tarifa española, en gran parte, la TUR, está referenciada al NBP, quizá por su mayor relación, como os decía, con el GNL. Bien, veis aquí en distintos colores también los porcentajes que se negocian en cada tipo de negociación en los mercados secundarios, es decir, en azul tenéis la negociación en OTC, que sigue siendo la mayor parte del volumen siempre un mercado secundario, el mayor peso que en el NBP tiene el exchange, en amarillo, y el menor que tiene en el TTF. Estamos hablando que en el NBP es alrededor de 50-50, un poquito más en favor del OTC, y que el TTF es, en estos momentos, y más si ponemos el año 16, del orden de un 20%, en algunos momentos ha llegado a un tercio, de la negociación se produce en mercados organizados. Pero esas dos componentes se consolidan y están ahí. Bien, la negociación en MIBGAS durante el 2016 ha sido de 6,5, 6,6 teras, que lógicamente está lejísimos de los 1000 y pico teras diarios que se negocian casi mensualmente en el TTF y el NBP, y que en cierta medida pues, nos empieza a colocar muy a la cola, pero ya contabilizando cierto volumen, al menos en el spot. Pensad también que estos mercados también tienen una componente importante, aproximadamente el 50% son productos a plazo que todavía no se negocian de forma organizada en el mercado español. Otros medidores que también ha mencionado ya Rocío en su presentación, pues serían el número de transacciones, es decir, estamos hablando solo en el producto Day Ahead de unas 18 transacciones diarias, que lógicamente no son muchas, comparados con los alrededor de 100 que tienen los mercados más pequeños comparables a nosotros, como por ejemplo el TRS. Esto serían las medidas de los volúmenes de negociación y simplemente, pues bueno, hay que saber dónde estamos, y es que MIBGAS necesita un gran desarrollo de liquidez para consolidarse como un mercado organizado claramente en línea con el resto de los mercados que están ya funcionando durante un tiempo. Otro parámetro importante es el spread, estamos alrededor de un 3,5 entre las ofertas que aparecen en pantalla entre oferta y demanda. Eso es menos de €1 ya, lo cual es de alguna forma importante, pero estamos lejos de otros mercados súper líquidos donde estos valores están alrededor pues, del 0,5% o inferiores, ¿no? Es decir, lo que podéis encontrar en pantalla es una separación de precios de media, porque esto tiene gran volatilidad, lo conocéis los que estáis habituados a nuestras pantallas, en cuanto a estos valores que bueno, se saldrían de la escala que tengamos aquí en este momento, ¿no? Bien, quiero contaros simplemente por curiosidad de cómo ha reaccionado el mercado en una situación de estrés, como ha sido la que ha ocurrido en enero, que de alguna forma tiene que reflejar pues, un poco o confirmarnos que el comportamiento de un mercado ha sido el adecuado en estas determinadas situaciones. Veis en este primer gráfico cómo ha variado el spot eléctrico en verde, lo tenéis ahí hasta ese máximo valor que llegó de 91,88. He de deciros que he excluido aquí los fines de semana porque sabéis que en los mercados energéticos los fines de semana tienen un comportamiento distinto y perturban quizá la visualización de tendencias. Ahí tenéis en verde, como digo, los precios de diario y la demanda del sector eléctrico en gigavatios hora día dada por Enagas, es decir, el consumo de gas que ha ido hacia los ciclos. Hay una pues evidente correlación, habría que poner otros factores, evidentemente, pero por simplificar he incluido estos. Y pongamos al mismo tiempo cómo ha funcionado pues, el stock de tanques en este caso, considerando que el resto de variables de entrada al sistema se han mantenido más o menos iguales, cosa que no es totalmente cierto, pero como dato quizá más significativo, el nivel de stock en GNL, cómo ha ido evolucionando, y el precio spot también del mercado de gas, el D+1 hemos elegido en estos días. Esto refleja desde diciembre hasta enero los 2 días, pero claramente hay un periodo aquí que comienza alrededor del 5 o el 6 de diciembre, cuando se anuncia la indisponibilidad de gas desde Argelia y empiezan a aparecer los primeros problemas, las primeras tensiones en el mercado de Francia, en el suministro de gas, pero también en los precios del TRS, cómo empieza a reaccionar de la misma forma el precio en MIBGAS a medida que se empieza a demandar, aunque fuera más puntualmente, un gran volumen o mayor volumen para los ciclos combinados, y donde aparece esta decaída
en el suministro, es decir, este valle, aunque ocurre frecuentemente si extrapoláramos la curva, es un pelín más largo del que ocurría por las cancelaciones de barcos que hubo y que, bueno, pues de alguna forma hace que este bien sea más escaso y lógicamente sea más valorado por el mercado, sobre todo cuando no se sabe cuánto tiempo va a persistir esta incertidumbre. Veis aquí cómo claramente el tensionamiento del precio eléctrico está muy correlacionado con el suministro de gas necesario para los ciclos combinados, es decir, es un momento, como os decía antes, en el que el precio del gas de alguna forma está condicionando el marginal del precio eléctrico, estamos hablando del marginal del gas y el marginal eléctrico, y cómo de alguna forma esto está en correlación inversa a medida que baja el stock. Aquí aparece ya el cambio claro de tendencia, que es claramente por el menor uso de los ciclos, por la entrada de la eólica sobre todo, es decir, las renovables, el fuerte papel de las renovables, donde existe esta caída de precios y donde aparecen llegando ya los primeros suministros de gas. Es decir, a partir de ahora, esto claramente indujo a lo largo del mes de septiembre una serie de decisiones en el aprovisionamiento de GNL, que estamos viendo ahora en lo que ha enseñado Diego claramente. Se ve que en febrero, si habéis mirado la hoja de aprovisionamiento, la hoja de operación del sistema, lógicamente estamos teniendo quizá un exceso de barcos de GNL por decisiones que se tomaron aquí, pero de alguna forma esto es lo que se pretende, los mercados secundarios y también el corto plazo, la señal de corto plazo sí que da una señal al mercado, o al menos debe darla, para tomar decisiones acerca de esto. Si no hubiera existido esta señal, evidentemente hubiera habido una señal interna u oculta que los comercializadores hubieran conocido, pero de alguna forma ahora sí podemos representar y ver claramente cuál ha sido la actuación del mercado, en este caso lo que permite pues una transparencia y también una auditoría para los reguladores, pues donde se puede analizar esto. Es cuestión de los reguladores ver si este precio es mucho o poco comparado pues con el aprovisionamiento de los comercializadores, pero lo cierto es que es un precio formado en el mercado por un montón de transacciones libres hechas entre muchos competidores que no se conocen entre sí dentro de un mercado organizado. Y acabo mi presentación con algunas reflexiones. En diciembre del 2015 nos encontramos en ese punto donde esto refleja pues el grado de desarrollo de un mercado. Al principio, pues lógicamente, y esta es la historia también del sistema gasista español, solo existen contratos a largo plazo, sobre todo con los suministradores primarios. Posteriormente empieza a desarrollarse un mercado bilateral entre los players, entre los agentes que en aquel momento gestionan gas dentro del sistema gasista, hasta diciembre del 2015. Por supuesto, esto no tiene que ver nada en el grado de desarrollo a cuando empieza a desarrollarse el OTC, pues 10 años antes probablemente, y desde diciembre de 2016 nos encontramos, un año después del funcionamiento del mercado, donde ya tenemos un mercado organizado, ya hay una señal spot y prompt, que sería el mes más uno, quizá más por desarrollar como liquidez, pero también existe una plataforma de balance donde, digamos, estas encuentro en la oferta a la demanda y este ajuste se puede realizar en mejores condiciones. Y el paso natural es que este mercado organizado se complete con el resto de la curva de productos en el tiempo, ¿no? Que serían los futuros, swaps, opciones, es decir, productos más sofisticados y a más largo plazo que se negocien no solo en el OTC, donde siempre existe este tipo de productos, sino también en un mercado organizado. MIBGAS nace como una plataforma de oportunidad en el 2015, es decir, las operaciones que se hacen ahí son totalmente voluntarias, lógicamente, y pues comienzan de esta manera, ¿no? En octubre ya se convierte en una plataforma de balance y la evolución normal, como la de cualquier mercado organizado, es que sea algo más que un balance y se acabe convirtiendo en una plataforma de trading. Y es obvio que bueno, pues hay muchos componentes que pueden conducir a esto. Factores claves en el desarrollo de MIBGAS, y es mi última transparencia, pues muchas cuestiones relacionadas con la oferta y la demanda, como el hecho de cómo va a ser la competencia entre el gas y el carbón, lo que aumentaría el peso del gas, y es la tendencia natural que estamos viendo en Europa
hacia una sustitución de tecnología. Esto le daría más papel al gas y, lógicamente, también más papel a un mercado organizado. Un hecho que se está viendo clave, que es la complementariedad entre el gas y las renovables, que irá acusándose más en el tiempo, es decir, veremos quizá mayor uso de los ciclos combinados en el mix, pero también una aportación más volátil. Y aquí los mercados juegan un papel muy importante, donde ese ajuste en la demanda y en la oferta de gas, pues el mercado organizado es una herramienta importante para ajustar estos balances que de otra forma pueden ser mucho más complicados de ajustar. Y finalmente, pues cosas como el crecimiento del PIB, que son de más fondo, pero que también están ahí y condicionan. El famoso hub de GNL, que se ha hablado varias veces aquí, pues es cierto, Europa puede convertirse en un hub europeo de GNL porque tiene todas las características para serlo, al menos en infraestructura. Veamos también qué más cosas hay, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues una logística adecuada, que evidentemente ya exista. Hace falta una regulación adecuada y quizá esto sí que necesite un cierto nivel para adecuar lo que es la regulación actual, sobre todo en facilidad de acceso y en cómo están diseñados los peajes, no solo en cantidad y en estructura, sino también en productos que se puedan contratar. El que exista un mercado líquido y flexible en el PVB, es decir, es muy difícil que un comercializador independiente acabe trayendo barcos de GNL o participando en un hub si se encuentra con un mercado en el PVB que no es líquido o no tiene los productos adecuados, productos a plazo, por ejemplo, y también un diseño adecuado de productos, como os decía, no solo de GNL, sino en el PVB. Y probablemente es mucho más importante que esta liquidez y este diseño de productos en el PVB sea adecuado que los propios productos de GNL, que probablemente estén más restringidos a algún tipo de comercializadores que otros, ¿no? La evolución de la liquidez en MIBGAS pues, se verá. Otros mercados europeos marcan esta evolución y el camino esperado, y el Gas Target Model marca los medidores que debemos seguir monitorizando para ver esta senda de liquidez. Es importante que se continúe con medidas regulatorias. Habéis visto antes el gran impacto que ha tenido el gas colchón y el gas talón para comenzar el gran volumen que se negocia en MIBGAS. Y hay un punto candente aquí que sería la negociación de una parte de la TUR dentro del mercado, bien con una indexación, probablemente como hacen otros países, es decir, Italia, ya os lo he mencionado, está indexado al TTF, pero Francia ya ha introducido una componente importante de la tarifa de último recurso a la evolución del PEG-NOR, no solo el TTF, que tiene parte, sino también a la evolución del PEG-NOR y la indexación al Bren, pues como gran parte del aprovisionamiento que hay. Sabéis que se ha puesto en marcha este semestre el programa de creador de mercado voluntario. Todos conocéis ya muchos de los detalles porque se han mencionado. Veremos el efecto que tiene en la liquidez del mercado, de los productos al menos en los que ha sido diseñado. Y lo que yo creo que es un factor clave de éxito del mercado, y es para dar el paso de una plataforma de balance que os decía antes a una plataforma de trading o incluso de aprovisionamiento. Para grandes consumidores, también incluiría aquí a pequeños comercializadores o nuevos entrantes, eliminando barreras existentes, es decir, facilitando, por ejemplo, cómo sería el uso de las reservas obligatorias de gas, introduciendo instrumentos de forma que liberen a estos comercializadores o grandes consumidores de este problema o se lo hagan fácil, de coexistencia fácil, y sin duda, y esto es algo que acabará ocurriendo por el propio desarrollo del mercado, fomentándose servicios de valor añadido para estos, como son, por ejemplo, las agrupaciones de balance. Es decir, hay graves problemas en el mercado para esto, pero en Francia se ha visto claramente cómo un importante volumen de los hubs y un importante volumen en el incremento de actores en el hub ha provenido del acceso de grandes consumidores que de alguna forma han visto mecanismos muy sencillos para agrupar sus balances y ocuparse seriamente de su problema, que es el aprovisionamiento energético y del precio energético, y desembarazarse o hacer la vida fácil en otros problemas como es el balance y la contratación de capacidad, que lo dejan a un tercero que le aporta ese servicio, que complementa además con un suministro de energía. Estos, en mi opinión, son los factores claves de la evolución de la liquidez en MIBGAS, y es importante decirlo de nuevo, y lo he dicho también, MIBGAS no se va a soportar por las obligaciones, sino por el hecho de que sea un mercado de preferencia voluntaria de los operadores, porque el éxito, dicho de otra forma, no podría ser sostenible.
Y con esto acabo y siento haberme pasado del tiempo inicialmente establecido.